Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Este es el análisis sobre la interrupción del diálogo entre el Gobierno Nacional y el Comité Interinstitucional. Un análisis que es realizado por el exministro del Movimiento al Socialismo, Hugo Siles. Estas son sus palabras sobre el abandono a esta reunión de diálogo por parte del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Escuchemos este análisis y luego continuamos. Y para analizar esta situación estamos en este momento en contacto con el exministro de Autonomías, Hugo Siles. Fracasó el diálogo, no hay abrogación del decreto que fija el censo para el 2024. ¿Cómo va a resolver el gobierno este conflicto? Buenas noches, Paola. Bueno, un diálogo instalado, un diálogo que parecía caminar hacia una solución, se desecha por alguna inmadurez y alguna posición que reflejaron los miembros del Comité Interinstitucional, el gobernador Camacho. Es muy difícil entender cómo luego de instalada una mesa de negociación, de diálogo, cuando ya habían una serie de coincidencias, el gobernador Camacho abandona de manera intempestiva, sin dejar un argumento que permita por lo menos allanar alguna solución, y esto dificulta la búsqueda de una solución conjunta, porque cuando una de las partes no tiene la voluntad de continuar el diálogo, es muy difícil encontrar una solución sobre este tema, que en todo caso tiene que ver con la fecha del censo. Hay propuestas sobre mesa, el hecho de poder incluso crear una nueva norma, un nuevo decreto supremo, pero a partir de un razonamiento técnico previo que permita justificar y poder establecer de que por qué el censo tendría que hacerse el 2023. Eso fue lo que el gobierno pidió. ¿Por qué no explican técnicamente? Y como ya dijeron que lo técnico ya no es necesario y que ya pasó el tiempo, entonces es muy difícil, por lo menos en este plano, encontrar una solución a este conflicto que tiene a muchísimas personas en la ciudad imposibilitadas de transitar. Bueno, no, hay un muerto en Quijarro y en Santa Cruz estuvieron implicados una diputada y un concejal en hechos violentos donde desbloquearon algunos puntos. ¿Qué puede pasar ahora a partir de este momento? Bueno, esperemos que la gente no tome con desesperación y finalmente resuelva por las propias manos el hecho de que le bloquean a uno en la circulación, que es un derecho constitucional, implica que hayan ánimos caldeados, y obviamente por ello es imperativo que vuelva la cordura, el razonamiento, la racionalidad, y se reinstale una mesa de diálogo, pero haciendo énfasis en la voluntad para poder solucionar esto. Si hay consignas, si hay posiciones que esgrimen el gobernador Camacho, algunos miembros del Comité Interinstitucional, obviamente es muy difícil poder allanar soluciones. Yo creo que hubo incluso de parte del gobierno nacional, hubo propuestas que iban precisamente más allá de lo que se había conversado previamente. El hecho de hacer el censo en abril del año 2024 y presentar los resultados preliminares en octubre del 2024 para poder asignar de manera automática los recursos a municipios y universidades es realmente una propuesta novedosa. Lo cierto es que lo que han visto los ciudadanos que hoy asistieron al evento televisivo de este diálogo, pudieron darse cuenta de que la voluntad, por lo menos de poder presentar propuestas y de mantener un comportamiento de diálogo, de un lado está.
El que abandona una mesa de diálogo y el que da un portazo en este caso, obviamente que tiene la enorme responsabilidad luego de reparar todo lo que vaya a acontecer fuera de esta mesa de diálogo y que sin duda puede ser lamentable. Esperemos que la ciudadanía finalmente este domingo más tome con tranquilidad esto y pueda resolverse este diálogo con los actores principales, pero con voluntad democrática por y con voluntad análisis. Y en este momento tomamos... Esas fueron las palabras del exministro del Movimiento al Socialismo, quien aclaró que Luis Fernando Camacho abandonó esta reunión del diálogo habiendo propuestas en mesa, por lo que el paro indefinido continúa en Santa Cruz. La ONU lamentó el deceso en enfrentamientos por el censo y reitera la urgencia de un diálogo. Esta muerte ocurrió en Puerto Quijarro, en Santa Cruz, en horas de la madrugada del día sábado. La Organización de las Naciones Unidas en Bolivia lamentó el fallecimiento de esta persona durante el enfrentamiento en Puerto Quijarro, en Santa Cruz, entre grupos que respaldan el paro cívico y otros que rechazan la protesta. Reiteró la necesidad de un diálogo franco. El sistema de las Naciones Unidas lamenta la pérdida de una vida humana y exhorta a los actores políticos y sociales a evitar escenarios de confrontación y violencia que pongan en riesgo el orden público y la vida de las personas, indica este pronunciamiento de la ONU. Del mismo modo llama a las partes a encontrar soluciones constructivas y reitera la urgencia de un diálogo franco entre las autoridades para el cese de violencia. El sistema de Naciones Unidas en Bolivia reitera la urgencia del diálogo franco y respetuoso entre todas las partes interesadas y celebra la disposición a encontrar soluciones constructivas a las divergencias existentes, expresó el organismo internacional. El paro cívico indefinido comenzó el pasado sábado y en cuestión de horas dejó a una persona fallecida en la localidad Arroyo Concepción, en la frontera del departamento de Santa Cruz con Brasil. El deceso ocurrió pasadas las 2 horas de la madrugada en los enfrentamientos que se produjeron entre cívicos que demandan el censo para el año 2023 y grupos que rechazan la protesta. ¿Qué opinan ustedes frente a este análisis? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Cuánto más creen ustedes que dure el paro indefinido en Santa Cruz? ¿Creen que el gobierno ceda y termine derogando el decreto que fija la realización del censo para el año 2024? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este análisis que viene de parte del exministro del Movimiento al Socialismo, Hugo Siles. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.